Bienvenidos a Historias del Futuro. Soy una de las voces que te guían en este espacio. Creado con inteligencia artificial, ya sabes. Y yo soy la otra voz que te acompaña en este viaje hacia el futuro, también generada por IA, claro. En este programa nos gusta sumergirnos en las tendencias que están dando forma al mañana. Exactamente. Y hoy nos vamos a lanzar a una inmersión profunda en un tema que seguro te va a fascinar. El futuro de la educación. Ah, soy interesante. Para este análisis, vamos a tomar como punto de partida un documento que se titula Clases a la carta. El profe del futuro es un algoritmo. Mmm, un título que ya nos plantea una pregunta clave, ¿no? Totalmente. Este documento nos invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando, o puede llegar a transformar, la manera en que aprendemos. Nuestra misión hoy es desglosar este tema para ti, extraer lo esencial y que te quedes con una visión clara de lo que realmente importa. Me parece un buen punto de partida. Entonces, comencemos por el principio. Este documento, ¿qué futuro educativo visualizaba? ¿Cuáles eran esos cambios importantes que destacaba? Bueno, la visión inicial que presentaba era de una personalización bastante radical, sobre todo en cuanto al ritmo de aprendizaje. Imagina, por ejemplo, que estás aprendiendo matemáticas. Ah. En lugar de tener una única explicación, una IA podría presentarte el mismo concepto de diferentes maneras, ya sea visual, auditiva, incluso con analogías del mundo real, hasta que realmente lo entiendas. Ya, como adaptándose a tu forma de aprender. Exacto. El documento mencionaba algunos estudios que sugieren que este tipo de adaptación individualizada puede aumentar la retención de información de forma significativa. ¿Por qué? Porque se ajusta a las diferentes formas en que cada persona procesa el conocimiento. Tiene mucho sentido. Adiós, hace esa sensación de ir a remolque en clase porque la explicación del profesor no te ha llegado a la primera. Exacto. ¿Mm? Y la idea, como te decía, iba mucho más allá de la simple repetición de conceptos. El documento se atrevía a imaginar un futuro donde las aulas con un ritmo uniforme para todos simplemente desaparecen. En cambio, cada estudiante tendría un plan de estudios dinámico que se adaptaría a su progreso y a sus áreas de interés, como un GPS para tu aprendizaje que va recalculando la ruta óptima en tiempo real. Un traje a medida para el cerebro, me gusta la analogía. Y no solo eso, el documento también hablaba de profesores virtuales, ¿recuerdas? Sí, ¿cómo se supone que funcionarían? Bueno, los describía como entidades capaces de detectar si necesitas refuerzo en un tema específico, incluso antes de que tú mismo te des cuenta. Increíble. Y esto lo harían analizando tus patrones de respuesta, el tiempo que tardas en resolver problemas, incluso las áreas donde tiendes a dudar. Sería como tener un tutor personal que observa tu proceso de aprendizaje a cada paso. Suena a ciencia ficción, pero también un poco invasivo, ¿no? Claro, ahí está el dilema. El documento nos plantea una pregunta fundamental. ¿Este panorama de hiperpersonalización y asistencia virtual es realmente el futuro deseable para la educación? ¿O nos arriesgamos a deshumanizar un proceso que es, en esencia, social y humano? Es una pregunta importante. ¿Y qué nos dice la realidad actual? Más allá de las visiones futuristas, ¿cómo se está utilizando la IA en la educación hoy en día? Bueno, la verdad es que la implementación real de la tecnología suele ser más gradual y práctica. La IA no está reemplazando a los profesores, al menos no de forma generalizada. Entiendo. Lo que sí estamos viendo es que se utiliza como una herramienta para potenciar su labor, para ofrecer un apoyo personalizado a los estudiantes y optimizar la experiencia de aprendizaje en general. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se está aplicando esto en los distintos niveles educativos? Empecemos, por ejemplo, por la educación primaria y secundaria. Claro, en estos niveles ya se están utilizando sistemas que ajustan la dificultad de los ejercicios según el desempeño de cada estudiante. Por ejemplo, si un niño está dominando la suma, el sistema pasa a problemas más complejos. Y si tiene dificultades, le ofrece más práctica. Ajá, como un entrenamiento personalizado, pero para las matemáticas. Exacto. También se están implementando chatbots educativos que responden preguntas frecuentes de forma inmediata, liberando así a los profesores para que puedan dedicarse a tareas que requieren más atención individualizada. Eso me parece muy útil. Y otra cosa muy interesante es el análisis de datos. Permite a las escuelas identificar tempranamente a los estudiantes que podrían estar teniendo dificultades en ciertas áreas. Sí, para poder intervenir a tiempo. Y a nivel universitario, ¿cómo se está utilizando la IA? Bueno, en las universidades muchas plataformas de aprendizaje en línea ya utilizan la IA para recomendar recursos de estudio personalizados a los estudiantes. También se están usando sistemas de evaluación automatizada para ciertas tareas, como exámenes de opción múltiple y la revisión inicial de ensayos. Y así se proporciona una retroalimentación más rápida al estudiante. Exactamente. Y en carreras más técnicas o científicas, la IA está impulsando el uso de simulaciones y realidad aumentada, que permiten a los estudiantes experimentar con escenarios prácticos de forma segura.
Es una forma genial de adquirir experiencia antes de enfrentarse a la realidad. Totalmente. Y no podemos olvidarnos de la formación corporativa, donde la IA también está teniendo un impacto significativo. Así, cuéntanos más. Se utiliza, por ejemplo, para adaptar los programas de capacitación al nivel de cada empleado para que la formación sea más relevante y efectiva. También se están usando simulaciones de escenarios laborales reales para que los empleados puedan practicar la toma de decisiones y la resolución de problemas. Como un juego de rol, pero con un enfoque profesional. Sí, algo así. Y otra tendencia muy interesante es el microaprendizaje personalizado, donde se ofrecen pequeñas píldoras de conocimiento que los empleados pueden consumir cuando las necesitan. Muy práctico. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuáles dirías que son los beneficios clave de integrar la IA en la educación? Bueno, yo sacaría 3. En primer lugar, la personalización del aprendizaje. La IA permite adaptar el ritmo y el contenido a las necesidades de cada estudiante. En segundo lugar, la retroalimentación inmediata, que acelera el aprendizaje y permite corregir errores rápidamente. Y en tercer lugar, la posibilidad de hacer la educación más accesible para personas en diferentes lugares o con necesidades diversas. Suena muy bien, pero también mencionaste antes que existen desafíos importantes. ¿Cuáles son esos retos que debemos tener en cuenta? Sí, y es importante no perderlos de vista. Uno de los principales desafíos es la posible disminución de la interacción humana en el proceso educativo. La educación no se trata solo de adquirir conocimientos, sino también de desarrollar habilidades sociales y emocionales. Y esto se logra en gran medida a través de la interacción con profesores y compañeros. Claro, un algoritmo no puede reemplazar la conexión humana. Exacto. Otro desafío importante es la dependencia tecnológica. Tenemos que asegurarnos de que los sistemas de IA sean confiables y equitativos, evitando fallos o sesgos que puedan perjudicar a ciertos grupos de estudiantes. Sí, es fundamental que la tecnología sea justa para todos. Totalmente. Y por último, no podemos olvidar la cuestión de la privacidad. Es esencial proteger los datos que se generan a partir del análisis del desempeño de los estudiantes. La protección de datos es un tema crucial en el mundo digital. Ahora bien, el documento que hemos estado analizando también nos presentaba la perspectiva de una empresa llamada SMS Sudamérica sobre este tema. ¿Qué visión tienen ellos sobre el futuro de la educación con IA? SMS Sudamérica tiene una visión muy interesante. Para ellos, la educación debe ser enriquecedora, accesible y sobre todo humana. Interesante. Su objetivo no es reemplazar a los educadores con IA, sino utilizarla como una herramienta para potenciar el talento humano y personalizar la enseñanza. Me gusta esa idea. No se trata de sustituir, sino de complementar. Exacto. Ellos no creen en soluciones genéricas, sino en estrategias a medida para cada institución. Para ellos, la IA debe actuar como un asistente inteligente que facilita el aprendizaje, pero siempre manteniendo la interacción humana como un elemento central. Entonces, para ellos la clave no es automatizar el conocimiento, sino transformar el acceso a él. Sí, esa es su filosofía. Implementan herramientas que analizan los patrones de aprendizaje de cada estudiante, ofreciendo recursos y actividades personalizadas. También utilizan la guía para proporcionar una retroalimentación inmediata. Pero insisten en que la tecnología debe estar al servicio de la conexión humana, que es la que realmente da sentido al aprendizaje. Una visión muy humana del futuro de la educación. En definitiva, lo que hemos visto hoy es que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme para transformar la educación. Desde la promesa de un aprendizaje totalmente personalizado hasta las herramientas que ya se están utilizando para optimizar la enseñanza en diferentes niveles. La tecnología nos ofrece oportunidades increíbles para aprender de manera más efectiva. Sí, pero como hemos comentado, es importante avanzar con cautela. Tenemos que considerar los desafíos que plantea esta transformación, especialmente en lo que respecta a la interacción humana y la privacidad de los datos. La perspectiva de empresas como SMS Sudamérica nos recuerda que el objetivo no debe ser reemplazar la conexión humana, sino potenciarla con la ayuda del IA. Y para ti que nos escuchas, te dejamos esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos asegurar que la tecnología realmente enriquezca nuestra capacidad de aprender y crecer como seres humanos? Te invitamos a seguir explorando estas historias del futuro con nosotros. Hasta la próxima.